reunida una vez más en el Rincón de Lois, acá con las chicas. Estoy muy contento de poder compartir esta actividad con Arte Online, que es bueno, una plataforma de difusión cultural que los invito a que la sigan en Instagram porque es muy interesante todo lo que tiene. Tengo algún machete acá, obviamente, porque vinieron todas juntas hoy las chicas, así que no le quiero pifiar en nada. Yo soy Lois, este es el Rincón de Lois de Matadera 50. Es un espacio de libros, básicamente todos los libros que ven acá atrás son libros que yo seleccioné uno por uno para que el barrio, luego del cierre de 5 esquinas, que era la librería más artesanal de acá, tenga también un espacio, ¿no?, donde uno pueda venir a leer un libro, a tomar un café, a comprárselo si quiere y llevárselo a su casa, porque si no tiene que ir al patio Bullrich, a una cadena que se llama Jenny, o al maravilloso Ateneo Grand Splendid, que es lujosísimo y muy bello, una atracción cultural, pero es otra cosa. Esto es una cosa muy artesanal, donde tratamos también de generar un movimiento, ¿no?, un pequeño faro en un barrio que no tiene tanta oferta cultural, si se quiere. Uno más en Palermo, por ahí ve un montón de librerías y cosas donde hacen lecturas y ciclos y demás. No tanto en Recoleta, entonces la idea es un poquito instalar este lugar tan bonito, como verán, y que nada, que la gente que venga la pase bien, escuche conversaciones interesantes, escuche hablar de arte, de cultura, se pueda después quedar charlando un ratito. También se puede llevar un libro firmado por el autor, ¿no? Acá tenemos, las chicas trajeron sus ejemplares también para que ustedes se puedan llevar a casa con la firma autografiada por el autor, por la autora. Y también vamos a brindar después, por supuesto, como hacemos siempre cuando cerramos cada velada en el Rincón de Lois en Matadera 50. Así que nada, estoy muy contento de tenerlos aquí. Vamos hoy a recibir a 3 artistas muy renombradas que nos acompañan, que son, en primer lugar, la voy a presentar bueno, no la voy a presentar muy ampliamente porque le voy a dejar a Marcela que lo haga, pero acá tenemos a Teresa Pereda con nosotros. Un aplauso para ella, por favor. Acá al lado tenemos a Matilde Marín también. Y por último, María Silvia Corcuera, que está ahí en la punta. Bueno, es un lujo para nosotros. Yo vengo más del palo de la literatura, soy escritor y editor. Dirijo también la Semana Negra de Buenos Aires con Cultura de la Ciudad, así que estoy muy vinculado a la literatura, no tanto a las artes visuales, pero me interesaba mucho también abrir un poco la puerta a ellas. Por eso cuando vino Marcela y me propuso esta actividad, enseguida le dije que sí y le abrí las puertas de mi rincón para que pudiera charlar con las chicas. Así que ella la va a presentar más profundamente, la voy a dejar que siga como maestra de ceremonias a ella, pero no quería dejar de darles la bienvenida. Muchas gracias por venir. ¿Me escuchan? Muchísimas gracias, Lois. Es un lujo tenerlas. Gracias, Teresa, Matilde, María Silvia. Y otras. Muy bien. Bueno. Creo que ninguna necesita presentación. No, porque delata la edad. Pero bueno, María Silvia viene de las letras. Y de la historia del arte. Y de la historia del arte. Y esas cosas que se reflejan en su obra. Matilde, artista visual grabadora, que después se convirtió en fotógrafa. Y video. Y Teresa Pereda, que bueno, ella es una investigadora de todo lo que tiene que ver con lo autóctono, con lo indígena, con la tierra. Así que bueno, es un lujo tenerlas. Y un poco la idea esta es una idea simple. Pensar cómo el arte es una forma de tejer imágenes, experiencias, memorias, intuiciones. Las obras de las 3 son totalmente distintas, pero en todas
están atravesadas por el tiempo, la materia y la experiencia. Entonces, en este encuentro, más que buscar respuestas, queremos abrir preguntas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo empieza una obra? ¿Cómo se entrelazan? ¿Qué las impulsa? Les propongo entonces que entremos en este tejido. ¿Cuáles fueron las primeras imágenes para ustedes, tanto en personas como experiencias, que encendieron en ustedes esta necesidad de hacer arte y que aún lo conservan porque siguen trabajando? Empezamos, Pato, Muy bien. por estar en el centro. Por estar en el centro. Bien, a ver, yo comencé Bellas Artes desde los 12 años, o sea que más o menos toda mi vida ha sido surcada por la cuestión del arte. Pero en realidad la primera vocación que yo tenía era la arqueología. Desde muy chica quería ser arqueóloga. Mi padre vio que era diferente al resto de mis hermanos, entonces me llevó a Bellas Artes y ahí comenzó mi itinerario en Bellas Artes. Pero la primera etapa de mi trabajo, la que corresponde al grabado, y que fue realmente el grabado, me dio muchísimas satisfacciones. Lo pude realizar, hasta mediados de los 90, pues después tuve un accidente en las manos y me obligó a dejar el grabado, porque el grabado es muy complejo y muy pesado de elaborar. Bien, pero esa primera parte estuvo surcada por la arqueología de algún modo, porque yo hice un viaje con mi primer marido muy largo, por 5 años, Latinoamérica, montones de lugares, y todo el tiempo estaba surcado por los pueblos originarios, por todo lo que yo veía. Y cuando volví a Buenos Aires, lo primero que hice fue eso. Hice un libro sobre los mitos de la creación del mundo, que hice una gran investigación. Digo gran porque la primera vez que me metí a investigar en la biblioteca, en la biblioteca del Museo Etnográfico, y aprendí muchísimo de mitos. Bueno, vos que sabés mucho sobre eso, y también Teresa, y eso me dio, la inspiración para hacer esa primera etapa de obra, que fue la verdad por la que yo fui conocida, ¿no? O sea, toda esa cosa que venía de la infancia, en ese momento, en esos años que fueron bastantes, fueron los años 80 y casi todos los 90, fue lo que llenó mi vida como artista, ¿no? Después ya empieza otra etapa, cuando ya no puedo trabajar, ya termino, cuando no puedo trabajar con las manos como yo estaba acostumbrada, ahí digo, bueno, ¿cómo sigo? Y ahí viene la inspiración, digo, bueno, sigo con la fotografía, que era un medio muy cercano a mí, que es lo que hago actualmente, ¿no? Bueno, la infancia. Hablaste de infancia, hablaste de tu padre. Yo no puedo referirme al arte sin referirme a la infancia mía. Creo que ahí hay como un regalo que recibí. Y sí, y que me mueve a trabajar ese regalo. Me dio como una responsabilidad al trabajo. Por un lado, mi bisabuela fue tapicista, mi abuela fue escritora e ilustraba sus propios libros ella, o mi madre, que fue artista plástica, y después yo. Todas artistas mujeres, únicas hijas mujeres con hermanos varones, pero únicas hijas mujeres. Y fue un legado que en algún momento incluso trabajábamos las 4, porque mi bisabuela fue longeva, murió casi de 100 años, y su trabajo como tapicista lo hizo junto con mamá, que hacía los cartones para que ella hiciera tapiz. Comienza a los 70 años esta actividad mi bisabuela, porque hasta ese momento había sido una artesana, cosa en ese momento tan separada, ¿no? Y ella hacía, por ejemplo, canastos de chala, para que se den una idea, tapices de petit point, pero también cosas muy libres.
pero bueno, con mi madre comienza su carrera de artista y así que era fascinante, porque lo mismo se amasaban ravioles o tallarines, que se resolvía un problema de alta filosofía o de problemática material, la materialidad, ¿no? Porque además yo convivía yendo a la imprenta a acompañar a mi abuela cuando estaba a ver las pruebas de galera de los libros que hizo con Colombo. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Era como una especie de cóctel. Entonces, por un lado, un gran regalo por parte de mi familia, que por el lado materno. Por el lado de mi familia paterna, la tengo porque estamos hablando de mujeres que inspiran, así que me voy a limitar a las mujeres. Mi tía Isabel Pereda dedicó su vida a la etnografía y a la arqueología, y ella realiza en la década del 70 y 80 una investigación sobre a partir de las comunidades mapuche de la provincia de Neuquén, sobre el Guillatún, que sería la ceremonia religiosa de más relevancia anual de cada comunidad, y yo la acompañé mucho como sobrina adolescente que hacía de secretaria. Yo sacaba un grabador, sacaba una máquina de fotos si había permiso para una foto, en fin, era... Entonces, bueno, entré en contacto con distintos mundos que me marcaron tremendamente. Después dije, no voy a ser artista, yo también. A los 18 años entré a Filosofía y Letras y hice Historia de las Artes porque me parecía que era too much, otra artista más. Pero no pude con el legado y asumí este gran desafío que se trata de arte, pero con todo este componente del que estamos hablando y que es tan rico y tan maravilloso. Gracias por venir todos los que están acá. Gracias, chicas, gracias, Marce. Bueno, yo como Teresa era atrapada sin salida. Atrapada sin salida. Con padres intelectuales. Mi padre de la filosofía era doctor de filosofía, pero entró en la Cancillería. Mi abuelo era político, mi madre antropóloga, académica, amiga de Matu. Desde chica, por supuesto, hizo doctorado de arqueología y antropología en Lima, entonces me arrastraba a las comunidades indígenas. Y a mí me hace mucha gracia cuando te dicen, vos siempre trabajaste con reciclado. Yo no sé si trabajé con reciclado, con lo que había, con lo que estaba al lado mío, que era lo que... Sí, pero siempre fue un placer, siempre fue un desafío. Me encanta documentar lo que hago. Me tomo mucho tiempo para leer, documentar, para hablar con investigadores, etnógrafos, antropólogos y observar qué pasa en la calle. Porque no me olvido de mi abuelo, que era político, y creo de que hay un componente muy interesante dentro del arte, sin querer ser explícitamente político, pero que haya algo que demande eso, ¿no? El momento en que estamos viviendo. Así que bueno, no me pude escapar. ¿Y en qué momento sintieron que esto es lo mío? Empezaban a ser artistas. ¿Se sintieron Yo nunca. Yo todavía tengo mis dudas, te voy a decir. No, hay veces que concreto y veo que concreto mejor las cosas, y hay veces que digo, qué horror. María Silvia es directora de Artes Visuales del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, pero es mucho más fácil objetivar en los demás que en uno. Hacer gestión, sí. Claro. Pero hacer gestión también Sí. es muy complejo. Sí, es complejo, la gestión es desgastante. Es Sí, desgastante. pero yo particularmente creo que... Sí, porque más ágil. Pero yo particularmente pienso que en realidad en mi familia mi madre
quería, no fue muy inspiradora, porque quería que yo siga comercial. Porque quería que hiciera dinero. Era realista. Era realista. No, sí, Entonces hubo una gran discusión con mi padre al respecto. Pero yo la verdad, como yo entré a los 12 años, a los 13 años a Bellas Artes, es como que yo seguí toda una línea, ¿no? Inmediatamente. Y es lo único que se me ocurrió hacer. O sea, yo después, saben los que me conocen, que yo, aparte de ser artista a tiempo completo, soy gestora cultural, he sido presidenta de la Academia de las Artes, ahora estoy con Valeria Fitterman en la Fundación CLEP, he construido programas educativos importantes, he hecho muchas cosas. Pero la verdad que el arte de algún modo me marcó, y aparte era lo único que quería hacer. No quería trabajar en una oficina y después tener que salir y a la noche hacer lo que tenía que hacer en arte, no. Quería que fuera a tiempo completo. Esa fue una propuesta que la tuve desde el principio. O sea, nunca se me ocurrió otra historia, ¿no? Otra historia. Y me acuerdo que cuando gané el Conex de Platino en 1992 por grabado, mi madre, que yo la invité, me dijo, ¿y vos hasta dónde vas a llegar? Porque fue la primera vez que me reconoció, que lo que yo había hecho tenía algún valor. Era válido. Mi padre no, mi padre estaba siempre presente. Pero, o sea que de algún modo, yo creo que el camino del arte se traza con muchos con la familia y muchos con la decisión de una vocación clara, ¿no? Realmente. No posponer no posponerlo, tenerlo, que sea eso, ¿no? Mi origen, mi comienzo, mi principio, creo que fue dos circunstancias. Una, la ruta que me separa de Buenos Aires. Yo hace 47 años que vivo a 370 kilómetros de acá y a la ruta le debo distancias, pensamiento. Me obligaba a pensar estar en la ruta. Era como un tiempo conmigo misma. Y creo que una de las cosas más difíciles es estar con uno mismo, como artista, ¿no? Y realmente producir desde uno, desde lo que tenés en las tripas, en el corazón, en el alma, lo que te hace ser. Porque no tenemos un diploma colgado que nos habilita de artista, como cuando entras al consultorio del odontólogo, ¿no? Y que hay un diploma. Nosotros en realidad somos artistas. Y el derrotero, el caminar que vamos haciendo es lo que nos va formando. Como dice María Silvia, no sé si soy. Creo que no sé si soy artista, es una pregunta que nos hacemos siempre. Todos los días. Cuando empezamos, es como la página en blanco para el poeta o para el escritor. Y por suerte mi página en blanco son los itinerarios que empecé a trazar y a recorrer. Matilde se remitió también a los itinerarios por América. Y el itinerario me regalaba la sorpresa, porque algunas cosas yo las pude o las puedo programar y prever, pero la mayoría y lo que en general recibo como principal aporte por parte del lugar al que concurro es todo inesperado, es como una magia que sucede y que se convierte en arte, en obra, que bueno, que debiera ser arte, ¿no? Perdón. Entonces el proceso mío es el itinerario y lo que me depara el mismo, y mi obra va surgiendo de ahí. A modo de ejemplo, una cosa que tenía muy clara, lo mismo que María Silvia se remite
a que el arte se refiera a la calle, a lo que pasa en la calle. Bueno, yo quise y quiero remitirme al territorio en el que estoy, a Latinoamérica, al cono sur, al sur de los sures, a la Argentina propiamente, dentro de ese territorio sur. Y hablar con el territorio, dialogar con él. Porque es tan rico lo que tiene para hablar. Y entonces darle una voz a ese territorio. Y lo digo modestamente, les digo, porque creo que es tan inmenso lo que estoy refiriendo que es como pretencioso de mi parte. Pero bueno, vos siempre fuiste fiel a este camino que iniciaste. sí, porque de alguna manera, ¿saben? Les voy a contar algo que no soy, que hoy me animo. Cuando yo tenía 18 años en una celebración indígena en un guillatún, cuando estaba con mi tía, un grupo de mujeres, las ancianas, le dijeron a una niñita que tendría unos 8 años, que andaba con una latita y un palito, que me pintara de azul la cara. Nunca supe ni sabré qué las movió a pintarme. No sé si me explico. Y esa marca azul, porque era azul, era un azul como del azul de metileno, esa marca azul es como un... Yo lo que sigo es la marca. No sé si me explico. Por algo me pintaron. Si yo soy rubiecita, blanquita, no tenía nada para que... Y les estoy hablando de la década en el año, no sé, en el 81. No, mi hija no había nacido, o sea, en el 80. Y era muy joven. Y la marca azul, que es la marca del viento, después supe, me va llevando por el territorio. Esa sería es una forma de legado que me hace responsable y me mueve. Y yo digo, bueno, me mueve el viento. Qué linda definición. Y bueno, y también les quería preguntar en el tiempo presente, ¿cómo empieza una obra hoy? ¿Cuál es el detonante? ¿Una idea? ¿Una sensación? Para mí el arte es mental, empieza con ideas. La vas construyendo mentalmente, hasta que a mí, yo hablo desde lo que pienso, ¿no? Me tomo el tiempo para que esas ideas, después las baso, las concreto, acá. Y recién me tomo mucho tiempo, me lo regalo. Y entonces después, cuando encuentro el material indicado, que también me interesa eso, el tema del material, con qué transmitirlo, ahí sí concreto. Pero como me lo regalo, me tomo mucho tiempo. Y veo todo, o sea, hay una mezcla muy importante que creo en los artistas que es fundamental. La curiosidad, ¿no? Primero, y después la reflexión, ¿no? Porque uno se sienta en un café y ve a la gente pasar y te preguntas, pero acá hay una mezcla, acá se niega que en el país hubo, y está, y todo eso te lleva a investigar, a reflexionar, a pedir consejos a gente que sabe específicamente sobre el tema, que para mí es muy importante, esas relaciones. Y después, bueno, el arte ya está, lo tenés en la cabeza. En tu caso, María Silvia, son muy importantes los materiales, Para mí que vas recolectando a lo largo de tu vida. Sí, toda la vida fue desde chica junté cosas
que me esperaron. Hubo momentos que me esperaron años, 20 años, 30 años. Puedo morir tapada de cosas. Pero bueno, sé que están y en algún momento voy a recurrir a ellas. Pero cuando necesito expresarlo con eso, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui a Bolivia, he ido 1000 veces a Bolivia, pero con mi padre y una amiga mía, que era como mi madre, y me encantaron el tema del cascabel. Me compré una cantidad de cascabeles y empecé a investigar el origen del cascabel, que en realidad es hindú. Llega al medievo por una cuestión, o sea, se desplaza hacia lo medieval. El cascabel en la India era para los leprosos. Llega al medievo, también se incorpora en la peste para los leprosos, pero lentamente se va poniendo en la ropa galante, ¿no? Y llega a América. A mí me encanta el tema de la transculturación, cómo va cambiando ese objeto de sentido, aumentando y cambiando, sí, el sentido mismo. Y bueno, acá los latinos somos unos jodones. Terminamos en ropa de fiesta, el cascabel, obvio, para marcar ritmo. Entonces, bueno, se quitó, como se quitan muchas cosas, aunque América Latina es muy dolorosa, en ese aspecto se quitó el dolor. En otros, obviamente. Pero ese objeto me esperó unos 20 años. Que eran 20 objetos, después me fui al 11 y compré 500. Bueno, sí, en mi caso. Bueno, lo que pasa es que uno tiene ya muchos años de trabajo y de experiencia, no es la hoja blanca que uno se encuentra cuando sale de Bellas Artes y dice qué hago o cómo empieza mi vida, ¿no? Después de tantos años, las cosas son como directas, ¿no? Por lo menos en mi caso. Yo tengo mis series, que son ya desde los fines de los 90, son totalmente fotográficas y videos, tienen mucho que ver con lo que yo pienso en este momento y ya en ese momento de ese rol del artista testigo. El artista que mira lo que sucede, que busca, que puede dejar una huella. Hay un pensador americano, que ahora después me acuerdo el nombre, se los digo, que dijo, y que después usó mucho esa frase: el arte no cambia el mundo, pero puede dejar registro de ciertos hechos. Esa frase realmente se desparramó de algún modo por muchos lados. Bueno, yo pienso que es cierto, que el registro de un artista es muy importante y la forma como uno lo muestra y lo deja. Bueno, acá hay un libro pequeño mío que hace años se presentó, me acuerdo, en el Malva, que es sobre bricolage contemporáneo. Los temas a mí me surgen, ¿no?, de la realidad. Bricolage contemporáneo fue lo que pasó en el 2001 en la Argentina y fue una época muy dolorosa para nosotros. Entonces yo busqué algo de eso que veía, de todo eso que... Bricolage quiere decir recoger, sería el recolector urbano, porque está el recolector regional, de las regiones, ¿no?, del país, cuando uno habla de todos los pueblos originarios. Bueno, yo trabajé con eso, pero a partir de ese momento los viajes fueron muy importantes para mí. La mayoría de mis series, si ustedes entran a mi web, van a ver que proceden, por ejemplo, paisajes indeterminados de lo que yo visité en Vietnam y de una historia que yo recibí en Vietnam sobre la bahía de Halong, donde hay una historia realmente preciosa. Hace muchísimos siglos, en esa bahía, había muchos conquistadores que querían llegar a ella. Una madre dragón
y sus hijos vomitaron muchas perlas, porque la región es de perlas. Y con eso construyeron esas tremendas piedras que protegen Vietnam. Y cuando yo escuché eso dije, bueno, quizás es una de las formas porque Vietnam de algún modo tuvo muchos conquistadores y nunca cayó, ¿no? Y es un lugar maravilloso. Entonces, bueno, paisajes indeterminados tiene que ver con eso. El proyecto Farus, que eso lo conoce muchísima gente, cuando una amiga me cuenta, una artista chilena, me cuenta que los faros van a dejar de existir porque existe el GPS. Y entonces yo busco la etimología de la palabra farus, que en griego antiguo quiere decir la luz que guía el destino de los hombres, y me pareció poético pero terrible, ¿no? Bueno, y acá está Alfredo Lister, que está por ahí escondido, que hizo una película sobre los faros magnífica, es un gran cineasta, y es su esposa. Sí, y entonces, bueno, eso me llevó durante muchos años a viajar paralelo a mis viajes de trabajo por exposiciones. Yo veía algún faro, buscaba algún faro que tenga historia, como el faro de Víctor Hugo en las Islas Guernsey, que fui con Valeria Fitterman. Ushuaia. El de Ushuaia, el de Ushuaia, el del fin del mundo, el del fin del mundo, que fue una avioneta. En fin, son todas historias. Mi obra está surcada de historias que tienen un anclaje con lo que pasa en el mundo. Es fundamental. Si no, no las puedo contar. Tere, ¿cómo empieza hoy? Empezás una obra. Bueno, yo había dicho, hablé de la ruta y de los itinerarios. Me desplazo, de alguna manera hago transhumancia. Vieron que la cultura recolectora, la cultura oral, la oralidad me interesa, la recolección, la oralidad. Y desde ahí voy en realidad recibiendo también historias, lo que la geografía del lugar aporta, lo que el lugareño que relata acerca de ese lugar, de qué manera yo me vinculo con esos relatos, y a partir de un guión anterior que yo llevo al lugar, se suman todo este corpus propio de aquel territorio, como puede ser el Salar de Uyuni, como puede ser el pueblo de Iglesia en San Juan, como puede ser el bosquecito de Yatana en el medio de Ushuaia durante la Bienal del Fin del Mundo. O sea, lugares así que yo voy eligiendo algunos y otros que se me van marcando por alguna razón. Y eso me conduce, me sorprende y me ayuda dos materiales en este derrotero, que primero lo realizó desde 1993 hasta el 1991 por Argentina y luego por América. Itinerario de un país se llamó cuando comencé, que recorrí Argentina, luego recolección, restitución, citas por América. Siempre estaba conmigo la tierra, la solicitud de la tierra en las casas de las personas. Nada emocionaba más a las personas a las cuales les pedía yo tierra, si me podían dar tierra. O sea, yo nunca me imaginé que iba a conmover tanto que me fuera entregada la tierra a la persona que me la entregaba. Era como que me entregaba parte de su persona, de su vida, de sus antepasados. Había una serie de capas tremendamente cargadas de significado que yo desconocía su poder, y se me fue presentando en el hacer. Luego, a raíz de la Bienal del Fin del Mundo, agrego la lana como elemento, como línea vinculante. Eso fue en principios de los años 2000.
o sea que ya llevo más de 20 años transitando con la lana, y la lana es impresionante cómo se agregó a la tierra como dos materiales primarios, dos materiales primeros que el hombre desde siempre trabajó, desde siempre, desde su comienzo, haya sido donde fuese. Entonces es como parte de nuestro cuerpo y del cuerpo de todos, porque yo comencé por lugares así exóticos, lejos, y luego me di cuenta que cuando estaba en los centros urbanos sucedían situaciones similares con las personas urbanas, o sea, como que en realidad todos somos hombres, todos somos agua, todos somos tierra, todos somos biología, todos somos naturaleza, en nosotros mismos, sin tener que ir a ningún lado. Y desde ahí es que trabajo. Y en este proceso de la obra, ¿qué lugar ocupa lo que no se puede controlar? Que creo que es un tema, todo un tema para el artista. El azar. El azar. El azar existe. Claro, el azar existe. Sí, el azar existe y es interesantísimo. Acá. A mí me pasa, es muy interesante lo que yo, es como una lucha que hay ahí, una dualidad donde uno elige y se plantea, ¿por qué no? Si me está demandando esto, ¿por qué no? ¿Por qué voy a ser tan absoluta de querer guiarlo hacia lo que yo pienso? Que el azar me guíe también. A mí en el norte de África, donde viví un tiempo, había una costumbre muy linda que te tiraban los dados y según te leían o sea, las caras de los dados, ahí vas a vivir y vas a morir. Y me parecía maravillosa esa cosa de predestinación, que te la marcaban y por ahí te la olvidabas, pero que en algún momento volvía a salir, ¿no? Y también formaba parte del azar, aunque estuviera predestinado, ¿no? Eso me parece muy interesante con los materiales también. Muy interesante. Pero con los materiales hay un tema, en mi caso, que elijo más por un tema político del momento, ¿no? Que es lo que quiero decir, con ese material. Y recurro no a materiales tan sofisticados, porque yo considero que Argentina no es nada sofisticada. Creo de que hay que aceptar de que nosotros en realidad somos un coletazo del río, del virreinato, un coletazo pobre, que tiene una gracia en lo pobre, muy bueno, con una ciudad muy antagónica, ¿no? Donde hay una dicotomía muy grande, y eso también me parece interesante. Y siempre me planteo, a mí me encanta la historia, y siempre me planteo, cuando Buenos Aires dice esto y el interior dice lo otro, dudo si el interior tiene razón, 1000 veces, porque es otra mirada. Usa el micrófono más cerca. Perdón. ¿Ya está? Bueno, sobre el azar. El azar, el error. Y sí, pero hay algo, sí, el azar existe, porque yo que planteo mucho mis trabajos en viajes, el azar de encontrarme ciertas situaciones que no me esperaba, por ejemplo, o ciertas personas con las que me conecto en ese momento. Pero para mí el azar, o el destino, de algún modo, lo que vos decías, la obra para mí tiene su propio camino. Uno puede plantear un tipo de obra, ponerle mucha energía a esa obra, decir, esta es la obra, y no es la obra. Seguramente va a ser otra. A mí me ha pasado. Realmente me ha pasado, o sea,
he tenido series, yo trabajo por series siempre, no trabajo por obra única, siempre por series, cuerpo de serie. Y algunas de mis series han tenido un desarrollo y un despliegue y un destino que nunca lo imaginé. Que es más, no es que pensaba que era mala, pero pensaba, bueno, no, ahí está, se va a quedar por ahí. Y no, tuvo su destino manifiesto de una manera personal. O sea, yo creo que lo que nosotros creamos toma su camino separado de nosotros. Sí, totalmente. Absolutamente. Es independiente. Es independiente de nosotros y nosotros lo que hacemos es ponerlo y eso camina o no camina, se ve o no se ve, ¿no? Ahí está el error o no el error, ¿no? Pero a mí me parece increíble eso, que la obra tenga su propio destino y su personalidad para por sí sola mostrarse y conseguir ciertas situaciones o no. Claro, que sea autónoma. Que es autónoma, claro, absolutamente. Que sea autónoma de uno. Es autónoma de uno. Sí, claro. Realmente Sí. Es muy interesante ese claro proceso. que sí. Lo he sentido, me ha pasado algunas veces. Sí. ¿Con qué obra te acordás que te... ¿Con qué? ¿Con qué obra te pasó? ¿Con qué serie? Yo hice una serie que se llama El viaje imaginario de Kazimir Malevich. La hice ¿por qué? Porque amo a Malevich, me pareció que es un artista que fue de una gran ética. El tipo se quedó en la Unión Soviética realmente construyendo una obra que ya no podía sostener, porque el cuadrado blanco, el cuadrado negro no lo podía sostener políticamente, pero igual en el momento de fallecer, en su lápida, pide que pongan el cuadrado negro, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me pareció un personaje, yo me enamoro de ciertos lugares o de personajes. De Malevich hice muchísima obra y me enamoré. Hice el viaje imaginario de Kazimir Malevich porque yo, cada viaje que hacía, jugaba que me encontraba un Malevich en la calle. Entonces iba buscando y entonces iba fotografiando, ay, hay un cuadrado negro, un punto negro. Y así, y bueno, hice esa serie, la hice. Se expuso en Arteba, se vendió las 16. Se expuso en Perú, se vendió la serie completa. Vino a Pinta, se vendió la serie completa. Y se vendió toda, y yo me quedé así como diciendo, pero ¿qué pasó con eso? Porque realmente no pensé nunca que eso iba a impactar. Y todavía es el día de hoy que no comprendo. Es una buena serie, pero Preciosa. yo por ahí le pongo más energía a otras cosas. Y no sucedió, suceden otras cosas, pero sí. Esa, Malevich, por algún... Entonces digo, bueno, Malevich está por ahí dando vueltas y actúa mágicamente. Me enamoré. De todas maneras, creo que la obra tiene esa cosa mágica de conmover, de llegar, porque y de tener coherencia a lo largo de la trayectoria o de la vida o del tránsito de ese artista. Y si uno piensa, ¿por qué hago esto? Esa pregunta me complica. Prefiero no hacerla, el por qué lo hago. Lo hago. Me equivoco. La obra me desafía, me interpela. Es quizá la labor más difícil es escuchar la obra y escuchar el que la conforma. Me refiero a las obras todas, ¿no? A la obra de arte en sí misma. Es un concepto materializado. Entonces, esa conjunción de concepto y material es lo que nos interpela como artistas de manera que nos subvierte, es como una subversión lo que nos ocurre, es algo que hasta a veces hasta nos
va más allá de lo que uno pensó y programó. Y ahí hay un juego en donde interviene el azar. A veces el azar nos salva de esa forma en que la obra interpela. Y al mismo tiempo ayudan lo que mencionó Matilde, tener abiertos los proyectos en curso. Claro. Y entonces, cuando uno está complicado por un lado, bueno, hay otro en curso que me salva, me permite tomar distancia, que la propia obra a lo mejor la vea alguien que me da una referencia, Claro, objetivarla. la objetivo, la tomo distancia y me da libertad estar en varios proyectos, me hace más atractivo el camino, menos áspero, menos árido y bueno, y el azar, dejarme ir, lo que yo les decía del viento, ¿no? Que pase lo que pase, porque tiene que pasar. Me acuerdo mucho de tus obras, las que sumergís, y es el agua la que define la obra. Eso es exacto. Claro, Totalmente. el agua manda. Yo me pongo al costado, dejo flotar, por ejemplo, papeles en un humedal 3 días, 4. A veces hay tanto viento, eso lo hago en la Patagonia, esas acciones, hay tanto viento que no puedo retirar el papel del agua porque bueno, no están dadas las condiciones para que el papel o yo sobrevivamos, según el tamaño del papel. Entonces, ese accionar que yo lo llamé ahora en la muestra, las muestras, que son varias que estoy realizando en Berlín, en Alemania, las llamo escuchando al Magín, listening to the Magín, o sea, escuchándolo, viendo qué me dice. Este año no nevó y no pude trabajar, ¿saben? Qué impresionante. Después de 20 años de ir todos los años a la misma zona, porque todos los años cambian los lugares donde logro esos landprints, pero este año no nevó, que fue dramático, por eso tantos incendios. Obviamente todos los que hubo no han sido intencionales, o sea, hubo incendios de todo tipo y de todo origen. Y tragedia a nivel, obviamente, económico para la Patagonia, para la falta de pasto, que recién ahora empiezan la humedad, las primeras nevaditas, las primeras lloviznas. Y la verdad que el año pasado, este verano, no había nevado, los cerros estaban grises hasta arriba, en la zona neuquina donde voy, y fue muy impresionante. Te quería comentar lo que vos dijiste del incendio. Hace unos años se incendió el Parque Los Alerces, no este incendio que fue fuerte, pero tomó el borde del Rivadavia. Los Parques Nacional Los Alerces, yo fui después a documentarlo. Y me contaba la gente del lugar que cuando hay un incendio tan profundo, alrededor, bueno, yo me hundía hasta la rodilla, lo que vos decías, tarda alrededor de 7-8 años en recuperar todo eso hacia afuera. O sea, es terrible en esa zona. Sí, lo impresionante es que la deducción a la que llegué, después de estar 20 días caminando lugares sin lograr nada, porque no es que no había agua, pero el agua estaba distinta. Había menos agua, pero obviamente un cambio en todas las napas, en los acuíferos subterráneos, que son las aguas que bajan de las nieves, que se puede decir eternas, por espacios que serían ríos subterráneos, a los valles de precordillera. Entonces, sentís una
potencia y una impotencia atroz. Por un lado es la frustración, este verano no pude trabajar. Por otro lado el aprendizaje. Este año la naturaleza está distinta, ¿no? Y asumirlo. Sí, en todo caso, yo creo que, bueno, pero ahora por ahí vamos a una situación muy compleja y específica. Patagonia está empezando por la cantidad de incendios. Bueno, yo hace años también que voy a la Patagonia, muchos años. Parte de mi familia vive allí. Los ríos, que son absolutamente claros y transparentes, se están modificando. Todo el sedimento de la ceniza va llegando, ¿no? Entonces es un problema que no es atendido de manera nacional, ¿no? O mal atendido. O mal atendido. Como la ley de glaciares. Bueno, ese es otro Claro. tema. Eso de la ley de glaciares, sí. Sí, mal Le va a atendido. sacar... yo por 30 años estuve yendo a Cholila, que es una región en Chubut, y por ejemplo me contaban los pobladores que con el tema de ellos estaban en contra ya en ese momento de la ley de los glaciares, que les iba a perturbar, por ejemplo, todo el lugar por donde van las vacas para la invernada. Claro, nada. Y la veranada les modifica totalmente. Ellos tienen un camino que va a tener que ser otro, el agua que no va a ser la misma. Sí. Pero les cuento una cosa increíble con la ley de los glaciares. Ahí en Cholila, que es, bueno, un pueblo muy pequeño y hay unos lugares para ir, que yo fui por 30 años con mi marido, había en un cruce un almacencito de pueblo, ¿no? Y la señora, cuando uno le compraba algo, te daba la boleta con una impresión que decía no a la ley de los glaciares. No a la ley de los glaciares. Estoy hablando de hace varios años. Entonces a todo el mundo le daba no, llévese la boleta, 100 gramos de jamón, tome. Y decía no a la ley de los glaciares. ¿No? Impresionante. O sea, cómo se moviliza todo el pueblo con esta situación, que no es tenido en cuenta, ¿no? Claro, pero la conciencia. La conciencia del lugar, que uno está tan lejano en una ciudad como Buenos Aires. Exacto. ¿No? Ahora volviendo un poco a la obra, si pensamos en sus trabajos como tejidos, ¿cuáles son los hilos que les van y vuelven a lo largo de toda su trayectoria? ¿Cuáles son los hilos que mueven su manera de hacer, de tejer la obra? ¿No? Bueno, la pertenencia. La pertenencia es lo que me pasa, que veo que pasa alrededor del país. Eso me mueve. Cuando yo en el 2000, por ejemplo, empecé a investigar sobre la dote, que es muy arcaico y que estaba llena de mujeres que donaban, tenían su dote. Me encontré con muchas antropólogas que me mostraron dotes de Chuquisaca y dije, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Qué le ofrendaría a mi país? Vuelvo a decir, que parece tan rico pero es tan pobre. Y justo empieza la pandemia y bueno, me doté de cosas que van de un manto de barbijos, ¿no? Un manto que uno se recubre, ¿no? Con esa dureza que es una pandemia, pero al final lo cubre también a uno. De alguna manera hay un exorcismo, ¿no? Ornamentos, a mí me encanta el ornamento, los collares hechos de cosas muy pobres, pero ¿qué le dejaría a mi país? La riqueza dentro de la pobreza dentro de la riqueza, la conciencia, la conciencia de lo que nos pasa. Y creo que es muy importante, por eso yo siempre digo de que es muy importante tener algún tipo de conciencia política hacia los demás, de lo que uno hace, para que lo entiendan. O no, está en cada uno, pero a mí me interesa cuando lo hago.
que una manera bella, más cruel o no, pero bueno, sí. Mati, ¿cuál es el hilo conductor que Bueno, va y vuelve? en mi caso, la última serie que hice justamente se llama Campos de Hielo y tiene que ver con los glaciares. Mira, la hice hace varios años. En mi caso, los hilos, bueno, los viajes son uno de ellos, los viajes que incluso yo me programo, ¿no? Para hacer determinada cosa. El otro hilo es esto que les digo, ser testigo de su tiempo y dejar concretamente imágenes que respondan a problemáticas. Me importan las problemáticas actuales, ¿no? Y los viajes son muy importantes. Y lo otro es, yo tengo un archivo muy grande de imágenes. Un archivo, me he preocupado en hacer un archivo muy, muy grande. Y eso lo reviso y eso actúa como un hilo conductor, porque en ese archivo de golpe reviso y vuelvo a mirar situaciones que fueron importantes, situaciones complejas que se vuelven a repetir y se pueden volver a tomar dentro de las series que uno trabaja, ¿no? O cruzar. Pero la mirás diferente. Pero la miro diferente, claro. La miro diferente, y eso de que la obra te interpela también, ¿no? Es fundamental. En mi caso actúan el archivo para mí es muy importante, porque revisa una vida de algún modo, ¿no? Y podés volver a mirar ciertas situaciones históricas y qué pasó, qué puede pasar o qué está pasando. Es muy interesante cuando uno podés trabajar de manera amplia, ¿no? En la cuestión del arte. O sea, cuando vas con diferentes líneas, en mi caso, ¿no? ¿Y el tuyo, Tere? Sí, coincido plenamente con lo que las chicas, la verdad que el compromiso, el decir algo, pero lo digo desde el poder de la palabra, desde el compromiso, del decir, del señalar, del marcar, y quizás es nada más que eligiendo algo que uno marca, porque por algo en general los artistas somos obsesivos, bueno, hay artistas que podemos decir en el fondo, hice una sola obra en mi vida, ¿no? Y está bien. Y está bien. No está mal, ¿no? Claro, porque se va desdoblando, se va como abriendo como un abanico, pero en el fondo es una, porque yo soy uno, creo que por ahí pasa la cosa. Entonces la obra pasa a ser una y al mismo tiempo se despliega por sí misma en la materialidad que se eligió, la coyuntura que ocurrió, un archivo vivo que se consulta, un momento específico como puede haber sido la pandemia en la obra pero el riel que nos va moviendo está trazado. Eso a mí me tranquiliza, me calma. Sí, y en que no puedo hacer otra cosa, que no sirvo para otra cosa. La limitación. Por eso terminé siendo artista. Ahora estoy haciendo una serie que se llama, que justamente la estoy haciendo con hilo, así que retomo tu pregunta con el tema del hilo. Un hilo para escalar otros mundos, la estoy llamando a esta obra, que surge del ovillo de Bellón, que durante 20 años lo hice viajar, era mi compañero de viaje por América, y sigue estando el ovillo, pero ahora se está convirtiendo en un hilo que está armando redes
pero que no es exactamente un tejido, sino que estoy más cerca del alambrador y del que trabaja el cuero, del que enlaza, no sé si me explico, del que con muy pocos elementos, porque por ejemplo la lana que usa es lana de vellón, o sea, no ha sido hilada. El vellón es la lana que lleva una oveja lo va produciendo, tarda un año en producir un vellón, que es toda la lana que le crece. Ese vellón históricamente fue una medida. Lo mismo que se hablaba de una arroba de no sé qué, se hablaba de un vellón de llama o un vellón de oveja. O sea que es un elemento de medida que sirvió para el trueque y que cuando empezó a haber moneda tendría un valor según el animal al que pertenecía y la época. Entonces ese vellón todavía no fue tecnológicamente tratado. Es una parte de un animal. Es el animal mismo. Es como si nosotros nos rapamos la cabeza, es nuestro vellón, es lo que tenemos en la cabeza. Y desde ahí, desde esa cosa básica, primaria, como es la tierra bruta y la lana áspera y todavía no procesada, es que esa energía que tienen los materiales a mí me... ¿Vieron cuando uno agarra algo y la mano te tiembla porque lo que estás tomando te está hablando? Bueno, yo a esos materiales, Chillida hablaba, ¿no? Que él hablaba con las piedras. Me pasa cada vez más que percibo como una... como que están vivos, como que la tierra está viva y como que esa lana está viva. Y otra cosa no puedo hacer, es inevitable. Y desde ahí es que me dejo sorprender. En realidad lo mejor que me puede pasar es que me traiga el material una sorpresa, porque entonces el que crea es el material, más que yo. Yo sería como alguien que facilita que suceda, una facilitadora. Cuando Teresa empezó a hablar, ella habló, de una sola obra, ¿no? Y recordé a María Gainza, creo que la deben conocer todos, en el último libro de ella dice algo interesante. Dice que el artista nace con flechas de oro, o flechas doradas, vamos a decir mejor. Entonces la puede disparar una vez o muchas veces, ¿no? La puede disparar a lo largo de su vida o la puede disparar una sola vez y esa es la obra y quizás no se vuelva a repetir ese momento cumbre de ese momento que por eso muchas veces a lo largo de la historia del arte ustedes ven que en cierto momento un artista construyó una obra muy importante y después desapareció, pero también podés disparar, si tenés suerte, durante muchos años esas flechas doradas que van armando tu historia. Existen las dos posibilidades, por eso existe la obra única que una vez sola se dispara, ¿no? Ahora, la última pregunta. ¿Qué le dirían a alguien que se inicia hoy en el camino del arte y qué les hubiera gustado escuchar a ustedes? ¿Qué? ¿Qué nos hubiera gustado escuchar a nosotros? Que nos dijeran, ¿qué le dirías a un dirías? artista Claro. que se inicia? ¿O qué te hubiera gustado escuchar vos? Que apoyen el culo. No te levantes de ahí. Metete ahí y labura. Lee y jodete. Es un camino duro. Es un Es lío. un camino duro. Es un camino Es un duro. camino duro. Es así. Sí. Pero vos sabés que a mí me pasa, yo he dado muchos seminarios en muchos lados del mundo y también en todo el país. Acá Natalia Silver, gracias por venir, sabe. Bien,
eso me pasa cuando tengo alumnos, qué sé yo, me voy a Catamarca, tengo alumnos en Catamarca, ¿y qué les digo? Es difícil decirles algo, porque no van a tener las mismas posibilidades y condiciones que va a tener un alumno acá en Buenos Aires. Sí. Es muy complejo, siempre me ha pasado, voy a Río Gallegos, ¿qué les digo? Y veo gente talentosa. Y más que darle conocimiento y contarles un montón de cosas, no me animo a decirles nada, porque no sé si si van a poder realizar lo que ellos sueñan o no. Es muy complejo decir algo, es muy complejo. Pero por ahí le das otro tipo de posibilidad. Claro, no. Ojo. Claro. No tienen por qué ser artistas si leen. No. Pueden claro. ser cineasta, pueden ser... Sí, no hacer un montón solamente, de es cosas. que Se abre el espectro. La gente que asiste son gente de distintas disciplinas. Claro. Pero si muchos van con una gran esperanza. Fatal. Es fatal. He visto gente súper talentosa. No dudo. Y cuesta porque cuesta aprobar, estar en un premio, cuesta mucho, ¿no? En el caso mío, y luego cortito, yo hice Bellas Artes, escultura, pero como me gustaba el grabado, me fui a el taller de Marta Gabensky, que no sé si alguien la conoce, era una artista muy interesante, amiga de Greco, la artista, y venía de Londres y de Nueva York de estudiar un grabado totalmente diferente, que eso es lo que me impactó y me gustó, y yo estudié con ella. Estuve 2 años estudiando en su taller. Y un día ella nos daba a los alumnos la llave de su taller, cosa loca porque podíamos entrar en cualquier momento a su casa. Y un día yo entro para poder hacer una estampa porque no tenía prensa, y la veo a ella con una maquinita tratando de imprimir un zapato con todos los papeles impresos a los costados y en un total momento creativo. Y yo dije, esta mujer me enseñó a cómo puedo yo ser artista, porque la vi en una libertad absoluta, claro, y creando con todo su alma y con todo su corazón. Y nunca la olvido, Marta Gabensky. Algunos grabadores ya de muchos años la conocerán. Pero para mí fue un ejemplo, la verdad, porque la vi completa, vi a alguien completo, ¿no? En ese momento artístico, ¿no? Y eso fue interesante. Bueno, qué lindo momento estamos viviendo, no sé, por lo menos yo, déjenmelo compartir. Yo recuerdo haber estado en los talleres de María Juana Eras Velasco y de Marie Laurencin y también de Liliana Porter. Son como 3 talleres que tuve el privilegio de asistir viéndolas trabajar en momentos distintos de mi vida que me marcaron, porque bueno, obviamente la capacidad de trabajo, el non-stop, porque ahí hay 24 horas sin detenerse. Y creo que el artista es eso. Yo a veces digo, ay, no poder dejar la cabeza en la mesa de luz mientras duermo. Separarla, ¿no? Dejarla a la cabecita, dejarla y estar un rato sin la cabeza para poder descansar bien. La sensación de poderme separar del pensamiento un rato. Pero bueno, en esas mujeres, las titanas del metal, ¿no? María Juana y Marie, porque es obra, bueno, ahora no nos vamos a meter en temas de género, pero es obra como de hombres, la que hicieron en el sentido físico, ¿no? Y material, y al mismo tiempo su ternura, la ternura que me daba, ¿no? Una ternura de artista a artista, que la necesitas tanto para trabajar, y alguien que me dio mucha ternura, y me emociona decirlo porque está acá sentadita a mi derecha,
que es Matilde Marín. Yo quería hacer páginas de tierra, fue la manera como comencé a trabajar con el territorio. Y sí, ya una vez te lo comenté en el Malva, pero vale decirlo también hoy. Yo quería, ingreso a la Graphic, o sea, otra mujer, Nelly Perazo. Nelly Perazo me aconsejó, tomándonos un café frente al edificio, a la Torre de la Cancillería, después de ver una muestra mía en la que todavía yo transitaba la pintura y ya ingresaba en los trabajos realizados con las tierras recogidas en distintos lugares de Argentina. Nelly me dice, deja la pintura en un café, deja de pintar. Si ya estás con esto, la tierra, la cartografía, el recorrido, el itinerario, deja de pintar. En ese momento, en un café con una Nelly, fue profesora además mía de Plástica 6 en la UBA, vieron que Nelly es exigente, es una autoridad desde donde la mires. El dejar de pintar, que yo hacía 15 años ya que estaba dedicada a la pintura, era fuerte. Pero también bondadoso de su parte, fue un regalo el que me hizo, porque ella veía la obra que yo estaba ya delineando o insinuando. Y a continuación empiezo a indagar para utilizar la tierra, a ver con quién poder comenzar a hacer páginas de tierra, porque ingreso al mundo de la gráfica para trabajar con páginas, como además había visto trabajar a mi abuela, ¿no? Con sus libros. Y empiezo a ir a los seminarios que Matilde organizaba en su taller, que era un encuentro de gente fantástica y bueno, donde había mucho pensamiento. La gráfica tomó un vuelo muy contemporáneo en ese momento. Y yo le digo, Matilde, yo querría hacer el territorio al que voy en la página, incluyendo tierra en el papel hecho a mano, o sea, papel hecho con tierra. Y me dicen que no se puede, que tiene hongos, que, bueno, toda la problemática material, ¿no? Y Matilde me mira así como diciendo, ¿cómo que no se puede? Y llamé a la fulana. Y bueno, Me dio el dato. me dio el dato de Silvina Pérez, otra apasionada, que junto con su esposo Hervé nos pusimos a investigar, obviamente, porque nunca, ni ellas habían hecho nada con tierra de ese tipo, ni yo, no sabíamos si se iba a llenar de hongos, y bueno, todo lo que puede pasar o no al usar materiales orgánicos. Por otro lado, el papel de algodón es orgánico, o sea que meterle un mineral y material orgánico no parecía tan disociado. Y bueno, una aventura que comienzo en las páginas. Y nos fuimos a Estampa. Y vos me invitaste con el libro de las 4 tierras, que fue Es la feria de grabado en Madrid, que fue preciosa. fue preciosa, sí. Matilde llevó, no sé, una selección de 8 artistas. Yo tenía un taller muy importante. Yo tenía un taller en los 80 y en los 90, que la verdad está mal decirlo, pero fue muy importante. ¿Sí? Gráfica contemporánea. Y con ellos viajé a España con el taller, con algunos artistas, y entre ellos estaba Teresa, que llevó el libro de las 4 tierras, ¿no? Sí. Sí, que fue una experiencia fantástica. Fantástica como experiencia. El libro de las 4 tierras, debo decir que se agotó, fueron 24 ejemplares que hice junto con el apoyo del Fondo de las Artes. La verdad que fue una... A veces digo, la verdad que ya estaba, con ese libro ya estaba. Ahí toma el camino solo la obra. Exacto, y la obra se fue, se disparó. Mi desafío fue un país completo dentro de una caja, como unir al país, un país que yo sentía en esas rutas que recorría siempre separado, lo que vos mencionaste, de un Buenos Aires que a lo mejor no ve para adentro
y una adentro que no puede llegar a Buenos Aires. Y esas distancias, que son silencio, que son abandono también, abandono cultural, desconocimiento, bueno, yo lo quería unir en un libro de 4 territorios a los que concurrí con un intento metafórico y utópico de unir el país, de completarlo. Fui a la zona de los volcanes, a la zona de la llanura pampeana, a la zona del litoral y a la zona del desierto, que era el norte de Córdoba, lindero con Santiago del Estero, que es toda la zona central, bien desértica de Argentina. Me faltaba la zona costera, pero yo quería que fueran 4 por el tema del significado del 4 originario americano, que nos nuclea a toda América, está como organizada desde el 4 en su totalidad. Y bueno, esa es la historia del libro Las 4 Tierras, que une a muchas mujeres y a las quienes les estoy muy agradecida. La tengo cerca a Matilde, así que en primer lugar le agradezco a Tilde, y mañana le voy a escribir a Nelly para contarle que la mencioné. Bueno, después de esta charla nos damos cuenta que mirar una obra no es solo una obra, lo importante es todo lo que está atrás. Les agradezco muchísimo a esta mesa de lujo, que son 3 artistas consagradas, el reencuentro, por darnos la oportunidad de este espacio, a todos ustedes y a los que están del otro lado de la pantalla. Así que gracias a todos por venir.